Hola, en este segundo video vamos a conocer los párrafos de exposición, de explicación, perdón, del informe de recomendación. Como habíamos comentado en el video anterior, el informe de recomendación es un documento administrativo que está constituido por 4 párrafos, en los cuales se dan noticias de una investigación que realizó el remitente sobre un problema en la organización en la cual se desempeña. Entonces, el informe de recomendación es un documento obviamente interno, solicitado por un superior, ¿no? Y busca identificar, bueno, conocer el problema, identificar sus causas y prescribir soluciones. El propósito del video, en este caso, va a ser conocer las características del informe de recomendación, específicamente los párrafos de eh, conclusiones y los párrafos de recomendaciones. Empecemos. Aquí está lo que hemos visto ya. El informe de recomendación es un documento descriptivo porque identifica el problema y explica las causas, es decir, identifica cuál fue la secuencia de hechos que desencadenó el problema. Y además es un documento prescriptivo porque nos indica qué medidas debemos tomar de manera más urgente. Está compuesto por 4 párrafos, 4 secciones, en todo caso. Aquí está la sugerencia, o en todo caso el formato que nosotros vamos a plantear. El párrafo de presentación y causas ya lo hemos explicado en el video anterior. Ahora vamos a proseguir con el párrafo de conclusiones. El párrafo de conclusiones debería ya no, si el párrafo de causas mencionó los hechos anteriores al problema, el párrafo de conclusiones debería mencionar las consecuencias del problema. ¿Cuáles son las manifestaciones, los efectos negativos inmediatos? O sea, ¿cuáles son los problemas que se están dando ahora, en el momento, ¿no? Entonces, en este párrafo vamos a colocar en las ideas secundarias el problema negativo, o sea, la consecuencia que genera el problema. Consecuencias inmediatas, que están en las fuentes también. Y en las terciarias hay que poner los riesgos. ¿Qué es un riesgo? Es un efecto negativo que aún no se da, pero que podría darse. Es decir, las ideas terciarias van a ser especulaciones, van a ser hipótesis de lo que podría ocurrir a largo plazo, ¿no? Entonces, si el efecto negativo 1 es la consecuencia negativa del problema que ya está ocurriendo, el riesgo 1 vendría a ser cuál sería el riesgo, o sea, cuál es el problema que este efecto negativo generará a largo plazo. Es decir, el párrafo de conclusiones es un párrafo de problemas, ¿no? Y son problemas resultado del problema general, ¿ya? Entonces, cada efecto negativo de la secundaria se acompaña de una consecuencia a largo plazo, ¿sí? O en un futuro, o consecuencia futura, o efecto futuro. En el caso de las recomendaciones, van a ser las medidas que debemos de tomar para resolver el problema. Entonces, la sugerencia sería, para elaborar el párrafo de recomendaciones, lo primero que debería mirar sería el párrafo de causas, ¿no? Si yo voy a lanzar recomendaciones, lo primero que debo ver es el párrafo de causas. ¿Cuáles son las consecuencias, perdón, los factores que desencadenaron la ocurrencia del problema general? Y es ahí donde yo debo apuntar. Si hay algún problema más grave que aparece en las conclusiones, también debería solucionarlo aquí, ¿no? Entonces, como ven aquí, el párrafo de recomendaciones es prescriptivo netamente, ¿ya? Es prescriptivo netamente, y aquí vamos a brindar las alternativas de solución ordenadas por jerarquía. O sea, ¿cuál es la que debemos tomar ya? ¿Cuál es la más urgente? Esa debe ser la primera. Cada solución debe estar acompañada por un beneficio. Entonces, si yo voy a tomar esa medida, ¿cuál es el beneficio que me va a generar? Eso es lo que yo tengo que mencionar, ¿ya? Recomendaciones, entonces ya sabes. Tengo que poner la solución y su respectivo beneficio, que vendría a ser la consecuencia positiva de esta solución.
La solución uno entonces debe resolver la causa A de la cadena causal del párrafo de causas, por ejemplo, ¿no? Y su beneficio debería ser la consecuencia positiva a esta solución uno, ¿sí? Es decir, si yo aplico la solución uno, ¿cuál sería la consecuencia positiva inmediata? Esa es la más importante. Entonces vamos a configurar nuestras ideas de esta forma en estos dos últimos párrafos. Esquema numérico, este es del ejemplo, continuamos con el mismo ejemplo, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, el párrafo de causas con sus verbos en pasado, vemos la diagramación de la primera parte del documento, ¿no? Vamos a pasar ahora al ejemplo de los dos últimos párrafos. Entonces, aquí tenemos las conclusiones, los problemas. Hemos puesto dos, pero podríamos colocar hasta tres problemas, tres conclusiones. La primera conclusión es que hay paralización de las clases virtuales, del ejemplo que veníamos trabajando en el video anterior. Ojo, paralización de las clases virtuales. ¿Eso qué generará? Incumplimiento del programa y sobrecarga de tareas de los estudiantes. Quejas de los padres de familia, retiro de los estudiantes de la universidad. Entonces, la sobrecarga, por ejemplo, y el retiro son riesgos, ¿no? Recomendaciones. Comunicación inmediata a los estudiantes de la ausencia de los docentes. Ojo, que las recomendaciones deben mencionar medidas que obviamente estén dentro de las atribuciones de la universidad. De repente hay hechos coyunturales en los que la universidad o una institución no puede hacer nada. Entonces, las recomendaciones siempre deben ser medidas que estén dentro de las atribuciones, obviamente, de la organización, ¿ya? Dentro de las atribuciones de la organización. Comunicación inmediata a los estudiantes de la ausencia de docentes. Reducir, eso generará una reducción de quejas. Creación de un directorio de docentes sustitutos. Evitar cruces y cumplimiento de las clases. Incumplimiento del registro único de los docentes, perdón, implementación del registro único de docentes. Directorio de reemplazos, ¿ya? Eso generará un directorio de reemplazos que será más fácil pues de seleccionar la información. Entonces, ya teniendo mi esquema numérico, evitando los verbos conjugados y solo colocando frases, ¿no? Yo voy a pasar ahora al párrafo, a los párrafos bueno, el párrafo en conclusiones sigue siendo un párrafo expositivo. Voy a pasar a la sección prescriptiva del documento, ¿no? Que ya vendría a ser el párrafo de recomendaciones. Entonces, vamos a ver cómo se organiza o cómo se debería organizar el párrafo de conclusiones. Mira, el párrafo de conclusiones, bueno, aquí debemos colocar el subtítulo en los cuatro párrafos, ya es necesario, ¿sí? Es parte de la diagramación también. ¿Por qué colocar el subtítulo? Porque en un informe real tal vez los párrafos sean más. Entonces tenemos que colocar los subtítulos. Luego, tenemos acá también mira la organización del párrafo de conclusiones, ¿no? Hay una oración organizadora otra vez. Dice, a partir del escenario analizado se llega a las siguientes conclusiones. Ahí está la oración. Primero se ha evidenciado el problema de la paralización de clases. Ahí está el problema. Y acá sí, utilizo un nexo de orden. ¿Por qué utilizo un nexo de orden? Porque acá sí estoy presentando los problemas en el orden jerárquico. Y mira el detalle, ¿no? Mis ideas terciarias, como son los riesgos, tienen que estar antecedidas por un nexo de consecuencia. Ojo, de consecuencia, no de causa. Entonces dice, por lo tanto, esto ocasionará, mira, y el verbo está en futuro. Mira, el verbo está en futuro. ¿Ya? Cuidado, ¿ah? Entonces, recuerda, mi idea secundaria, mi verbo principal de la idea secundaria está en pasado. ¿Por qué? Porque ya ocurrió. Pero mi idea terciaria empieza con un nexo de consecuencia y mi verbo principal está en futuro porque es algo que podría ocurrir. Perdón. Segundo, dice, hemos registrado numerosos reclamos a los padres, quienes al enterarse, reclamos de padres de familia, quienes al enterarse de la situación se dan cuenta del retraso que puede producir en el aprendizaje de sus hijos. Entonces, fíjate, ese es el problema que ocurre. Reclamos. Por ello, nexo de consecuencia, es posible que muchos optarán, mira, el verbo.
El verbo está en futuro. Entonces, mucho cuidado con este párrafo. Es un párrafo explicativo, bueno, es un párrafo enumerativo, ¿no? Un párrafo enumerativo explicativo, ¿ya? Donde de manera jerárquica se dan a conocer los problemas generados por el problema general, o sea, las consecuencias que tuvo el problema general. ¿De acuerdo? Y los hechos de las terciarias son riesgos. ¿A qué me refiero con riesgos? Problemas que van a suceder. Recomendaciones. Se sugiere tomar las siguientes medidas. Mira, el párrafo de recomendaciones no es un párrafo continuo. El párrafo de conclusiones sí es un párrafo continuo. ¿Por qué? Porque las ideas están separadas por puntos seguidos. En el caso del párrafo de recomendaciones no es un párrafo continuo, es un párrafo que más bien que tiene viñetas. Las viñetas son esos numeritos que están ahí. Uno, dos, tres. ¿Y por qué se les pone números? Para enfatizar la urgencia de aplicar la medida. Entonces, la primera medida hay que aplicarla ya y es la número uno. Por eso es que te ponen, se organiza así. Aquí no hay conectores de orden, son viñetas. Todos mis oraciones tienen verbo principal, son oraciones bimembres. No pueden haber oraciones, ¿no? Sin verbo principal. O sea, tú no puedes decir comunicar a los estudiantes de manera oficial, no. Tienes que poner un verbo. Se debe comunicar, se sugiere, se recomienda, ¿no? Debería, ¿ya? Entonces, mira, primero en el párrafo de recomendaciones o en la sección de recomendaciones hay una oración organizadora, otra vez, se sugiere tomar las siguientes medidas, 2 puntos, debe estar ahí, ¿no? Luego viene el número 1, que viene la idea secundaria, se debe comunicar, te explica la medida, ¿no? Y luego, con un conector de consecuencia, le puedes poner conector de consecuencia, por ello, por lo tanto, a partir de ello, se tratará de evitar las quejas, o de este modo, de esta manera, también. Se tratará de evitar las quejas de la comunidad estudiantil. Es decir, voy a poner la medida y su respectivo beneficio. En la medida 2 igual, ¿no? Pongo la medida y le pongo un conector de consecuencia y luego pongo, ¿no? El beneficio inmediato. ¿Qué es el beneficio inmediato? La consecuencia positiva que ocurriría si es que aplicamos esa medida. Entonces, aquí cada medida va acompañada del beneficio. El beneficio, insisto, es la consecuencia positiva de haber aplicado esa medida que todavía aún no se aplica, ¿no? Ya. Y ahí hemos propuesto tres soluciones. Y luego viene la fórmula de cumplimiento. Mira la cantidad de oraciones, por favor, de cada párrafo. Observen la cantidad de oraciones. Las oraciones no las separamos con comas. Las oraciones las separamos con puntos. ¿Ya? Por favor, tengan presente ese detalle. Miren la cantidad de oraciones que hay en cada párrafo. Debe ser el mismo. Observen también los conectores que empleamos. Observen cómo se organizan y qué función cumplen cada una de las oraciones. Adáptense al modelo que se les está planteando. Luego, terminada ya la sección de recomendaciones, ahora viene la fórmula de cumplimiento, que también es un texto preestablecido. Luego la despedida, luego viene la firma, que en realidad es una rúbrica. La posfirma con solamente el nombre y los datos, ¿no? ¿Qué pongo en los anexos? En los anexos vas a poner los títulos de los documentos que has usado. En tu caso particular, podrían ser los títulos de las fuentes que has leído o de las cuales has sacado información y las has puesto acá. Porque deberían leer todas las fuentes, ¿no? Como hemos leído todas las fuentes, van a ver que hay casos repetidos. Entonces menciono el caso que a mí me parece más importante, por ejemplo, ¿no? De repente, si hay casos repetidos, ya no menciono uno. Entonces, pongo el título. Si es un libro de reclamaciones, pongo el número de la página. Si es el correo, pongo el correo y el mes que fue enviado, ¿no? El remitente del correo y el destinatario y el mes, nada más. Si es una encuesta, pongo el título de la encuesta, ¿no? ¿Ya? También en el mundo real también pues van a ver, pueden haber audios. Puedo poner el nombre del archivo de audio, el nombre del archivo del video y luego adjuntar el archivo, ¿no? Muy bien, entonces esos son los anexos, los títulos de las fuentes. Muy bien. Bueno, para finalizar, entonces aquí hemos observado que el párrafo de conclusiones señala ya hechos posteriores. Ya esta sección ya no nos menciona hechos anteriores al problema, sino hechos posteriores al problema. Las conclusiones vendrían a ser las consecuencias negativas
de que genera el problema general, el problema principal, ¿ya? Entonces, a partir de eso, nosotros debemos entender que las conclusiones son problemas y riesgos. Y las recomendaciones son soluciones que buscan eliminar la ocurrencia del problema. Entonces, por eso es que la primera solución debería tratar de menguar o eliminar la causa uno, la primera causa del problema. Y así, seguir con los otros hechos. Y si ya no tienes, puedes también observar cuáles son los problemas que están ocurriendo y también tratar de resolverlos, ¿no? En el párrafo de conclusión. Miras los problemas de ahí y los planteas recomendaciones en el párrafo siguiente. Y aquí vemos que el párrafo de conclusiones no es un párrafo causal, sino más bien un párrafo enumerativo. Y el párrafo de recomendaciones es un párrafo discontinuo, una sección discontinua que se organiza en viñetas, ¿sí? No se olviden también de colocar la parte final, la firma, la despedida, la fórmula de cumplimiento. Esos elementos deben estar ahí y los anexos, ¿no? Para que el texto esté completo. Bueno, gracias por su atención. Espero que este video sea de su utilidad. Hasta luego.